Quiero traer palabra de Dios, lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Quiero que me acompañen en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Lo leemos en el nombre de Jesús. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Aleluya. Dígale que está a su lado, mi hermano. Dígale que está a su lado, mi hermano: mi obediencia a Dios no es negociable. Aleluya. Acompáñeme a orar para que el Señor tome el control de esta hora. Amado Rey de la Gloria, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor Jesucristo. Sé tú en esta hora tomando el control de este culto, Señor. Tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Que no sea palabra de hombre, Señor, bajo emociones, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Señor. Que sea tu poder, Señor Jesucristo, guiándonos, Señor, hacia la verdad. Prepara los corazones, Señor, de los que están acá en el templo, Señor, que puedan escuchar esta palabra, Señor, y que esta semilla sea sembrada y dando el fruto al 100%. Que cualquier espíritu de distracción o espíritu contrario, en el nombre de Jesús, sea atado y echado fuera de este lugar. Aquí está tu presencia, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor Jesucristo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabanzas al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, dándole la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es que la palabra de Dios, mi amado hermano, nos muestra del acontecimiento que sucedió con el pueblo de Israel acerca de esta historia. Acontece que cuando muere el rey Salomón, queda a cargo su hijo Roboam, reinando sobre toda Israel. Pero el Señor había profetizado que el reino se iba a dividir a causa de la desobediencia y del pecado de idolatría de Salomón, porque su corazón se había desviado de los principios de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos un solo Dios, y a ese único Dios debemos nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero Salomón decidió inclinarse hacia los dioses de sus esposas y sus concubinas, y lamentablemente su corazón se desvió y no anduvo en los caminos que anduvo su padre David. Amén. Y dice la palabra de Dios que a causa de la desobediencia el reino iba a ser dividido, pero no en los días de Salomón, sino cuando él partiera iba a quedar su hijo Roboam. Entonces viene el pueblo de Israel a hablar con Roboam, a decirle que calmara o que quitara el yugo que su padre Salomón había colocado durante los años de su reinado en Israel. Y dice la palabra de Dios que este joven Roboam
le dice al pueblo que se fuera 3 días, que le iba a consultar con los ancianos y con los jóvenes. Entonces transcurrieron los 3 días y el pueblo regresa. Pero este rey Roboam cometió el grave error de tomar el consejo de los jóvenes. Y lo que le dijo al pueblo: mi padre fue severo y puso un yugo sobre ustedes, pues yo le voy a incrementar ese yugo, incluso lo voy a castigar hasta con escorpiones. Imagínense, hermano, fue algo tremendo lo que este muchacho le dijo al pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor lógicamente no se agradó, pero ya esto era parte del plan de Dios, porque el Señor había endurecido el corazón de Roboam, porque ya el Señor había decretado que el pueblo de Israel se iba a dividir, que la palabra de que el pueblo se iba a ir al norte con Jeroboam y se iban a llevar las 10 tribus, y que Roboam iba a quedar allí en el sur en Jerusalén con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces nos dice la palabra de Dios que este joven le dijo al pueblo que no, que lo iba a castigar. Decidió no tomar el consejo de los ancianos. Y en esto quiero ser muy enfático con nosotros los jóvenes, mi hermano. En este tiempo nosotros gozamos de la gracia de Dios. Tenemos muchas herramientas, habilidades y talento, pero no debemos pensar o creer que nos la sabemos toda. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y a veces no tenemos la experiencia o el conocimiento y sabiduría que los ancianos pueden tener para darnos un consejo que pueda ser guiado bajo la voluntad de Dios. Porque nos dice la palabra de Dios en el libro del Levítico capítulo 19 versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Amén. Gloria al nombre de Jesús, mi hermano. Los ancianos están puestos por el Señor Jesucristo. Es para guiar al pueblo, porque ellos son columna de la iglesia. Ellos tuvieron que pagar un precio, mi hermano. Y ellos llegaron a su vejez no porque quizás se la sabían todas, sino porque obedecieron la palabra de Dios. Aleluya. Así nosotros en esta generación jóvenes debemos obedecer al Señor Jesucristo y obedecer a los hombres puestos por Dios. Pedir un consejo quizás a su pastor si usted tiene algún problema, tiene alguna dificultad, algún líder de la iglesia. Pedir un consejo sabio y recibir ese consejo, porque como le digo, nosotros podemos en cierta manera alcanzar muchas cosas, pero hay algo que el Señor Jesucristo se agrada y es en la obediencia. Cuando hay un joven, cuando hay un hijo de Dios que obedece a la palabra de Dios, el Señor se agrada porque dice que la obediencia vale más que el sacrificio. Es mejor obedecer que el sacrificio. Por eso el título de esta predicación es: mi obediencia a Dios no es negociable. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que a causa de esta insensatez de Roboam, el pueblo de Israel se divide. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jeroboam se lleva las 10 tribus al norte, comete un gran pecado terrible también, porque el profeta le había dicho a Jeroboam que él iba a llevarse a las 10 tribus. Y Jeroboam, en vez de obedecer a la palabra de Dios, decidió desviarse por su inseguridad. Decidió levantar altares en los lugares altos de idolatría, ahí en Betel. Y decidió empezar a desviar la adoración del pueblo, cosa que era un pecado muy abominable, que también había hecho Salomón, que se había desviado. Pero Jeroboam decidió seguir ese camino. Y es lamentable, mi hermano. ¿Por qué? Porque la adoración es única y exclusivamente a nuestro Dios. Nosotros no podemos pensar que debemos rendir la adoración a otras cosas, a imágenes, a culto, porque lo que hizo este rey fue terrible. Él, por temor de que el pueblo se fuera al sur a adorar a donde Dios había estipulado, que era en la capital Jerusalén, en el templo que Salomón había construido para Dios. Ese era el lugar de adoración donde se debía quemar incienso y se debía adorar el nombre de Jesús. Pero Jeroboam
decidió preparar lugares altos ahí en Betel, poner ídolos para que el pueblo se desviara de su adoración. Incluso cometió el gran error de él mismo proclamar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y eso fue un pecado grande al Señor Jesucristo. En este tiempo, mi hermano, a veces el enemigo o a veces personas desviadas quieren intentar desviar al pueblo de Dios de entrar en una verdadera adoración al Señor. Así como lo hizo Nabucodonosor con los 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que decidió construir una estatua y subyugó al pueblo a que se inclinara a esa estatua. Pero dice la palabra de Dios que estos 3 jóvenes valientes decidieron no inclinarse a esa estatua. Decidieron pagar el precio de que fueran echados en un horno de fuego con tal de no idolatrar a lo que Dios aborrece, que son los ídolos. Así en este tiempo Dios quiere levantar una generación determinada, que aunque el mundo quiera irse a su vanidad, que aunque el mundo quiera irse a sus cosas de pecado, nosotros decidamos pararnos firme, gloria al nombre de Jesús, con la palabra de Dios y adorar a nuestro único y verdadero Dios, cuyo nombre es Jesús. Porque hoy en día hay muchas corrientes de vientos extraños, tratando de persuadir incluso a los escogidos. La palabra de Dios los dice en Mateo 24 que en el último tiempo se levantarán falsos maestros, hombres aborrecedores de lo bueno, que engañarán aún hasta los escogidos. Por eso nosotros debemos procurar mantenernos conectados con la vid verdadera, con la palabra de Dios, con aquella que nos va a guiar a toda verdad, con aquellas que va a fortalecer nuestra fe en los momentos de dificultad, con aquella que va a crear una determinación y convicción dentro de nuestro ser para servir al Señor Jesucristo de corazón y no servirle por emoción, porque cuando le servimos por emoción, en el camino nos podemos decepcionar, nos podemos en cierta manera apartar o desviar. Pero cuando usted sirve al Señor y cree al Señor por convicción, aunque venga lo que venga, mi hermano, usted se para firme porque usted está en la roca inconmovible. Recuerde que los tiempos cambian, mi hermano. La corriente de este mundo cada día va avanzando. Las tentaciones son palpables diariamente, pero nuestro Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, mi hermano. Oh, quizás el método de predicar, de llevar su palabra cambia, pero la doctrina, la sana doctrina no puede ser cambiada, mi hermano. Y nosotros no podemos dejarnos persuadir o desviar por esto. Porque sabe algo, mi hermano, hoy en estos últimos tiempos podemos ver como hermanos que han pasado mucho tiempo en la iglesia, lamentablemente terminan enfriándose y apartándose. Nosotros debemos orar por todos nuestros hermanos, orar los unos por los otros como nos manda la palabra de Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga. Nosotros no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia. Nosotros no podemos confiarnos que en cierta manera somos fuertes. Nosotros debemos confiarnos en nuestro Dios. Por eso es muy importante crear una vida de oración al Señor Jesucristo. Entrar en intimidad, mi hermano, con nuestro Dios todos los días. Porque es allí donde vamos nosotros a obtener la dirección para poder tomar las decisiones correctas y no desviarnos de los principios de Dios. Porque quizás hay muchos que dicen que nosotros debemos, en cierta manera, acomodarnos o acostumbrarnos o dejarnos persuadir o acomodarnos a los cambios. Como le digo, todo puede cambiar, pero la doctrina no cambia, mi hermano. Nuestro Dios no cambia. El mismo Dios que estuvo allá en el huerto del Edén con Adán y Eva es el mismo Dios que está hoy en día acá en esta casa. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor envió un varón de Dios a Betel y a que pudiera declarar la palabra contra Jeroboam conforme a lo que él había hecho.
que dice acá en el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó que el varón de Dios había clamado contra el altar, extendió su mano desde el altar y le dijo prenderle, o sea, arrestarlo. Dice que más la mano que había extendido se le secó y no pudo enderezar. Aleluya. Mi hermano, nosotros en este tiempo a veces vamos a tener bastante lucha, bastante oposición y prueba. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé por qué situación tú estés pasando en este momento. Quizás te costó mucho venir a la iglesia. Quizás en cierta manera tuviste ataque antes de salir el día anterior. Quizás estás siendo afligido por alguna situación. Quizás estás quebrantado por alguna situación de tu salud o algún familiar. Pero nosotros, mi hermano, debemos procurar poner nuestra mirada en el Señor. Y quizás tú has venido acá con todas esas dificultades, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene el poder sobrenatural para cambiar cualquier situación en nuestra vida. No importa lo que se levante, que así como Jeroboam extendió su mano contra este varón de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un mandato, debemos procurar obedecer a lo que Dios nos dice, porque la palabra de Dios es viva y nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenaremos todo argumento que se levante contra nosotros en juicio. Vamos a tener presión, vamos a ser quizás en cierta manera cuestionados o aborrecidos por el mundo. Pero es el momento de que nos levantemos y que nos determinemos a predicar la palabra de Dios como Él nos manda, a decirle al mundo, a decirle a las personas que están en el mundo que tienen que arrepentirse porque hay una salvación que nos espera. Oh, pero dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y tal vez eso en algún momento nos confronta, pero es que la palabra de Dios también nos tiene que confrontar para corregirnos. Así como ella nos levanta, también nos corrige para poder ser guiados para el camino de la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús, mi hermano. Entonces, este varón de Dios profetizó contra el altar, pero Jeroboam se le secó la mano. Gloria al nombre de Jesús, mi hermano. Quizás tú has pasado por situaciones donde se han venido en contra de ti, han hablado, han murmurado, porque tú mantienes tus convicciones. Pero déjame decirte que hay un Dios en el reino de los cielos que tiene los ojos puestos sobre esta tierra y Él los ve todo. Gloria al nombre de Jesús. Y es mejor la justicia de Dios que tomar la justicia por nuestras propias manos, mi hermano. Porque la justicia de Dios en el tiempo de Dios es agradable para nosotros. Aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos en el momento las situaciones, aunque veamos mucha injusticia, nosotros debemos procurar confiar en nuestro Dios, confiar en la palabra que Él nos ha declarado, confiar que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, que aunque contra nosotros se levante en guerra, debemos estar confiados. Gloria al nombre de Jesús, porque en este tiempo usted puede ver todo lo que se está viviendo, las situaciones que se están pasando en esta tierra, los acontecimientos de las guerras, de los rumores de guerra, los acontecimientos de la ideología de género, todo lo que esta agenda 2030 demoníaca del anticristo quiere introducir en nuestra sociedad, en nuestros hijos, que ya está allí, hermano, que nuestros hijos día a día son atacados, cuestionados, de que si ellos son niñas y sienten ser hombres, sean hombres, o que si son hombres y siéntense niñas, sean niñas. Que el Señor reprenda al diablo y esa mentira engañosa, mi hermano. Dios creó al varón y a la mujer. Gloria al nombre de Jesús. Dios no ha creado esa ideología de género, de cosa de binaria y de cosa de que seamos lo que queramos ser. No. Dios nos ha creado y nos ha estipulado varón y hembra. Y la palabra de Dios quizás a veces es fuerte, quizás a veces en cierta manera nos va a confrontar,
pero es necesario, mi hermano. Es necesario porque el Señor quiere que seamos salvos. El Señor quiere que un día, gloria al nombre de Jesús, nosotros podamos recibir la corona de vida eterna, la corona de salvación que nos espera en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay que pararse firme, hay que poder desarrollar convicción y determinación. Gloria al nombre de Jesús. Y nos cuesta, claro que nos va a costar mucho. A mí me cuesta mucho buscar la manera de quebrantar esta carne, de santificarme ante el Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Nuestra carne se quiere inclinar hacia los deseos pasionales, hacia la vanagloria de este mundo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu clama a Dios, intercede por nosotros, para que nosotros no podamos hacer como que ser susceptible a las cosas de este mundo. Porque el diablo no anda jugando, mi hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, mi hermano. El diablo anda por el mundo buscando de meterse en nuestras familias, en nuestros hijos, buscando de meterse en la mente de ellos para persuadirlos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es muy importante, padres, orar por vuestros hijos, orar y crear un altar de oración en nuestra casa, conversar con nuestros hijos. ¿Qué está pasando, hijo? Tratar de no crear esa barrera quizás de simplemente exhortarlos, sino ser amigo de nuestros propios hijos. Yo que estoy empezando, soy padre, estoy empezando a poder ver y a poder en cierta manera desarrollar ese afecto paternal, de no solo ser el proveedor para mi casa, sino también pasar tiempo con mi hija, hablar con ella. Porque a veces cuando yo la llevo al jardín, una vez pasó que la tía que la cuida, ella es una persona que cree a Dios a su manera y dice ir a una iglesia. Entonces enseña a los niños las cosas que ella sabe de pintarse, maquillarse, ponerse cosas. Y la bebé, nosotros no solo le hemos enseñado, sino con el ejemplo. Mi esposa le ha enseñado con el ejemplo de que sabe que las mujeres deben ser decorosas, deben vestir pudorosamente, y que nosotras no somos iguales a los del mundo. Nosotros no somos iguales a la corriente de este mundo. Entonces esta profesora llega y me dice un día: ¿por qué la Hanna dice que no se puede pintar la boca, o que no se puede poner uñas, o que no se puede poner cosas en el cabello? Porque si yo soy cristiana y eso es normal, Dios ve el corazón. Yo le dije: sí, Dios ve el corazón, pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Nosotros también debemos procurar y guardar este templo para el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Guardar las puertas del Señor. Gloria al nombre de Jesús, para que la gloria de Dios fluya en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que este rey se le secó su mano, Jeroboam. Pero él, cuando vio que el varón de Dios había clamado y el altar se había quebrado y la ceniza se había derramado, vio que sí era un hombre de Dios. Entonces él le dijo al varón de Dios, le pidió: por favor, ora a tu Dios para que mi mano me sea restaurada. ¿Y sabe lo que hizo el varón de Dios? ¿Qué puede pensar usted que hizo? Lo condenó. Le dijo: te vas a ir al infierno, te vas a destruir. No, mi hermano, quizás yo estoy hablando algo que es comida sólida, que debemos vivir nosotros en santidad y consagrarnos, pero también nuestro Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Ninguno de los que estamos acá somos exentos de cometer algún error o de fallar, pero Dios, que es tan misericordioso, gloria al nombre de Jesús, Él en su tiempo no corta las personas, sino que le da tiempo para que se arrepienta. Y el Señor le ha dado tiempo a este mundo para que se arrepienta. Le ha dado tiempo a este mundo para que se vuelva a Dios. Y nosotros también debemos interceder, orar. Por eso es muy importante el ministerio de intercesión
en la iglesia, si no hay un ministerio de intercesión, si no hay una iglesia que ora, mi hermano, no se va a poder manifestar la gloria de Dios. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, dice la palabra de Dios, que tú entras en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Gloria al nombre de Jesús. Para nosotros poder tener autoridad y poder hablar mediante el Espíritu a las personas que quizás estén en el mundo perturbadas o endemoniadas, debemos llevar una vida en comunión con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y para también soportar las piedras que nos lancen, porque muchas veces nos van a aborrecer, muchas veces nos van a cuestionar, nos van a señalar. Así como lo hicieron con el Señor, que se levantaron fariseos y hablaban en contra de Él. Incluso lo crucificaron, incluso lo apedrearon, le escupieron, todas estas cosas. Pero nosotros también debemos tener el mismo amor de Dios. Debemos sufrir el agravio, aunque nos va a costar bastante. Pero por eso debemos mantener esta carne sujeta. Y así como hizo este varón de Dios que venció el mal con el bien. Él extendió su mano y oró para este rey, y su mano le fue restaurada nuevamente. Así nosotros debemos procurar, mi hermano, no pagar mal por mal, mi hermano, sino vencer el mal de este mundo con el bien del Señor, con la justicia del Señor Jesucristo, con la misericordia y el amor de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que este rey Jeroboam le dijo: bueno, ven a mi casa, come y bebe para que te sacies. Quiero agradecerte por lo que hiciste por mí. Pero este varón de Dios le dijo: yo ni como en tu casa, ni bebo, ni aunque me des la mitad de tu casa, voy a comer contigo, porque palabra de Dios se me ha dado, de que no coma, de que no beba agua y que no regrese por el mismo lugar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso le digo, mi hermano, nuestra obediencia en Dios no puede ser, gloria al nombre de Jesús, no debe ser negociable. Cuando el Señor te dice algo, tú debes, número uno, creer a esa palabra de Dios. Tú debes afirmar tu fe en el Señor Jesucristo. Y aunque el tiempo se muestre contrario, la última palabra la tiene Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé qué tú estés pasando en esta hora. Yo no sé qué situación, que quizás un diagnóstico de enfermedad. Ahorita en este tiempo, muchos por el cambio de clima, porque ha llegado el frío, están siendo con resfriado, con enfermedades, con cosas que han sido afectadas, mi hermano. Pero déjame decirte que el Señor dijo que Él le ha dado autoridad a la iglesia. Él le ha dado autoridad a usted, a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad para atar y desatar, mi hermano. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es el canal por donde fluye la gloria de Dios. Oh, nosotros somos instrumento útil en las manos de Dios, mi hermano. Así que el diablo o el mundo quiera cuestionar o decirte que no vales nada, o que no va a pasar nada en tu vida, o que no sirves para nada, es mentira de Satanás. Que el Señor lo reprenda, porque tú vales mucho para el Señor. Tú has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Has sido escogido desde el vientre de tu madre, mi hermano. Oh, no es para que estés nervioso o con miedo pensando en lo que va a pasar. No, es para que te levantes en fe. Y así como el Señor le dijo a Moisés: Moisés, usa lo que tienes en tu mano. Nosotros debemos usar esto, la palabra de Dios, proclamar la espada del Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted tiene en este momento alguna dificultad o quebrantamiento, diga: en el nombre de Jesús yo me declaro sano. En el nombre de Jesús yo me declaro restaurado. En el nombre de Jesús yo declaro que las cadenas se rompen, y que la gloria de Dios visita mi casa, y que el Espíritu Santo me llena y me restaura. Gloria al nombre de Jesús. De esa determinación debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que este varón de Dios no se dejó persuadir por el rey Jeroboam, sino que tomó y agarró y se fue. Se ensilló su asno y se fue. Pero en el lugar de Betel había un viejo profeta. Diga conmigo: viejo profeta. Un hombre que anteriormente era usado por Dios. Quizás profetizaba
en ese tiempo, cuando estaban todas las tribus, pero por causa de haber estado en el lugar equivocado, en Betel, un lugar que se había contaminado. Incluso es algo tremendo, porque Betel fue el lugar donde Dios le reveló a Jacob, gloria al nombre de Jesús, acerca donde vio, donde ángeles bajaban y ángeles subían, un lugar de visión para el Señor, de consagración para el Señor. Pero este rey Jeroboam, por miedo, por inseguridades, se desvió y desvió al pueblo, y por causa de los hombres de Dios, los profetas que estaban en ese lugar, se habían corrompido y se habían desviado, se habían alejado de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Quizás hoy día tú puedes ver en las redes sociales o puedes ver en internet o en televisión muchas personas que dicen servir a Dios, que dicen proclamar la palabra de Dios, pero lamentablemente no se sujetan a lo que está escrito en la palabra de Dios. No se sujetan al primer mandamiento que nos dice que solo tenemos un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios tenemos. Nosotros no tenemos dos o tres dioses. Nosotros no le rendimos adoración a otra divinidad. Y no solo otra divinidad, sino que también tratan de persuadirnos para crearnos o acomodarnos de que seamos aduladores de hombre, mi hermano. Y debemos cuidarnos de eso, porque nosotros simplemente somos vasija de barro en las manos de Dios. Hombres imperfectos, hombres de carne y hueso. Pero el único que es perfecto, el único que es santo, el único que es justo, el único que es todopoderoso, se llama Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Es el único a quien nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Es el único a quien nosotros le debemos toda nuestra adoración. A más nadie. Porque la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Aleluya. Y así como este hombre, Jeroboam, intentó desviar al pueblo de la verdadera adoración genuina, porque como le decía, la adoración es el lenguaje celestial, es el lenguaje que trasciende hacia el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Y es el lenguaje por el cual nosotros vamos a estar por la eternidad adorando al Señor Jesucristo, proclamando y diciendo santo, santo, santo. Gloria al nombre de Jesús. Y es la misma adoración la que nos va a fortalecer en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, de quebrantamiento. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre, porque el apóstol Pablo lo dice, que nosotros somos débiles, tenemos debilidades. Gloria al nombre de Jesús. Pero en medio de todas esas debilidades, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y que aunque el diablo intente zarandearnos, intente pedir para destruirnos, ya el Señor ha intercedido por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ya Dios ha creado una barrera de protección espiritual para levantarnos. Alabanzas a su nombre. Y dice la palabra de Dios que entonces estaba en aquel lugar el profeta viejo y escuchó de parte de sus hijos lo que el varón de Dios había dicho y había acontecido en el altar en el altar que había proclamado la palabra contra Jeroboam. Entonces le dijo: ensíllenme el asno que voy a ir al encuentro con este varón de Dios. Entonces dice que el varón de Dios estaba en el camino descansando y llega este viejo profeta y se encuentra con el varón de Dios y le pregunta: ¿tú eres el varón de Dios? Sí, yo soy el varón de Dios. Entonces el viejo profeta, mire lo que hace el diablo, mi hermano. Por eso es muy importante nosotros orar al Señor, pedir al Señor discernimiento espiritual, porque quizás nosotros podemos escuchar que palabra que se escucha bonita, podemos escuchar alabanzas que se escuchan bonitas, gloria al nombre de Jesús, pero si nosotros no tenemos
afinado nuestro oído espiritual, podemos ser persuadidos y engañados, mi hermano, porque lamentablemente este viejo profeta usó la artimaña de la astucia y del engaño. Invitó al varón de Dios y le dijo: ven a mi casa, vamos a comer y a beber pan, vamos a comer pan y a beber agua. Y el varón de Dios le dijo: no, yo no voy a ir a tu casa ni a comer ni a beber pan, porque palabra de Dios se me ha dicho de que no coma, de que no beba agua y que no regrese por el mismo lugar. ¿Y sabe lo que hizo este viejo profeta? Engañó al varón de Dios. Le dijo: un ángel se me presentó y me reveló que tú tenías que venir a mi casa, que tú tenías que comer conmigo. Y lamentablemente este hombre que había sido usado por Dios, este varón de Dios que la Biblia no relata su nombre, sino que había sido usado por Dios para proclamar el juicio contra el altar que se había levantado de parte de Jeroboam en Betel, lamentablemente volvió a la segunda tentación, porque la primera fue donde el rey le ofreció ir a su casa y él dijo que no, se mantuvo firme, decidió obedecer primero a Dios y no dejarse persuadir. Gloria al nombre de Jesús. Pero la segunda vez, gloria al nombre del Señor, sí fue persuadido. La Biblia nos dice que el diablo se viste como ángel de luz. Él se quiere parecer a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Él quiere hacer lo que el Señor hizo. Pero ¿sabe algo, mi hermano? El pueblo escogido por el Señor Jesucristo, que vive una vida en oración, en intimidad, en ayuno, buscando la presencia de Dios, no va a ser fácil que lo persuada. Y aquí hay un pueblo que no se va a dejar persuadir fácilmente con la corriente de este mundo, con las artimañas del diablo y con lo que el diablo quiera meter a la iglesia, mi hermano. Nosotros tenemos, gloria al nombre de Jesús, que levantarnos en fe, así como Dios ha levantado a nuestro pastor, ser un atalaya de la palabra de Dios, no acomodarnos a los tiempos, no acomodarnos a suavizar el mensaje para que se llene de multitud. Nosotros no queremos cantidad, sino queremos calidad de cristianos que vayan al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Queremos hombres y mujeres que se guarden para Dios. Alabanzas a su nombre. Y sé que nos va a costar mucho, porque a mí me cuesta, pero debemos quebrantar esta carne, porque nosotros tenemos 3 enemigos, mi hermano. Nuestro primer enemigo es nuestra carne. Nuestra propia carne es nuestro enemigo. El apóstol Pablo decía: cuídate de la que duerme contigo. No está hablando de tu esposa, no está hablando de tu hermano, está hablando de tu propia carne. Porque de esta carne, emanan deseos contaminosos y pecaminosos. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros debemos sujetar la carne con las armas que el Señor nos ha dejado. Quebrantar esta carne, aunque mucho nos cueste, porque nos va a costar bastante, pero es necesario para poder llegar algún día en el reino de los cielos. Aleluya. Nuestro segundo enemigo es el diablo. Gloria al nombre de Jesús. Como le digo, el diablo no está feliz que usted esté hoy en la casa de Dios escuchando palabra de Dios. El diablo está buscando la manera de, cuando usted salga, ponerle la tentación, persuadirlo. Gloria al nombre de Jesús. Pero bienaventurados los que resistan la tentación, porque ellos recibirán la corona de vida eterna, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. La Biblia dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Y nuestro tercer enemigo, mi hermano, es el mundo. El mundo no se agrada de que usted le sirva a Dios. El mundo no se agrada de que usted busque la presencia de Dios. Porque sabe algo, cuando usted viene a la casa de Dios y empieza a escuchar palabra de Dios, mi hermano, su fe se empieza a fortalecer. Lo que usted veía imposible, o lo que usted veía que no podía ser posible, en las manos de Dios sí puede ser posible. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él con su palabra de la nada lo creó todo. Gloria al nombre de Jesús. Y Él también nos ha dado la autoridad y nos ha dado la unción mediante el Espíritu Santo para que nosotros enfrentemos todas esas artimañas en el mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que este varón de Dios lamentablemente fue persuadido y fue a la casa de este viejo profeta.
Gloria al nombre de Jesús. Y dice que después de haber comido con este viejo profeta, vino palabra de Dios, no al varón de Dios, sino al viejo profeta, porque el viejo profeta anhelaba ser usado nuevamente por Dios, pero lamentablemente estaba desviado y usó la artimaña y la astucia para confundir y persuadir a este varón de Dios, mi hermano. Nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Usted puede notar que en mi persona quizás yo hago cosas a través de las redes sociales, quizás predico la palabra de Dios o quizás hago ciertas cosas, pero ¿sabe algo, mi hermano? Ese tema público no puede ser más grande que la vida en intimidad con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque mientras usted puede ver videos de 1, 2, 3 minutos, yo tengo que pasar horas y tengo que pasar días orando y ayunando para que mi carne sea quebrantada y poder mantenerme humillado ante la presencia de Dios, porque el diablo a veces es mentiroso y envía dardos para la mente de nosotros, intentarnos persuadirnos, intentarnos creyendo decir que somos suficientes o que lo sabemos todo, pero es mentira, mi hermano. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros somos fuertes, pero es por Dios. Nosotros somos victoriosos, pero es por Él. Nosotros tenemos quizás capacidad de alcanzar muchas almas, pero es porque Él lo permite. Gloria al nombre de Jesús. No son por fuerzas humanas, gloria al nombre del Señor, sino es por su Santo Espíritu. Porque esta batalla que nosotros vamos a pelear todos los días, no la vamos a pelear carnalmente, no la vamos a pelear físicamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Usted, para que pueda romper cadenas de maldiciones generacionales, no es solo que usted proclame una palabra, sino que usted se meta con Dios, usted se encierre en su cuarto, usted empiece a orar y a clamar. Y quizás no va a tener respuesta el primer día, quizás no va a tener respuesta el segundo día, quizás no va a tener respuesta el tercer día, pero déjame decirte que si tú sigues perseverando, más temprano que tarde el Señor va a enviar una respuesta y va a enviar un pronto auxilio a tu persona. Gloria al nombre de Jesús. Porque sabe algo, mi hermano, cuando usted pide algo y se le da fácil, eso se va a ir fácil. Pero cuando usted paga un precio, cuando usted se sacrifica para el Señor, eso que el Señor le va a dar va a permanecer. Gloria al nombre de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor, que rompió las cadenas del pecado allí en la cruz del Calvario hace 2000 años. Aquel que le dijo a la muerte: muerte, aquí está tu aguijón. Oh sepulcro, aquí está tu sepulcro. Aquel que venció la muerte es aquel a quien nosotros servimos y le debemos obediencia. Es a quien debemos dar toda la gloria y la honra. Nosotros solo somos portadores de la palabra de Dios, instrumentos útiles. Usted debe gozarse y debe darle la gloria a Dios cuando usted es usado por Dios para bendecir a alguien, porque esa es nuestra máxima, ser un instrumento útil en las manos de Dios. De ahí para arriba, toda la gloria y todo lo merece es el Señor, porque Él fue el que pagó un precio muy grande por nosotros y es por el cual usted está hoy aquí gozando de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que este viejo profeta vino la palabra de Dios para que le hablara y declarara juicio a un hombre que minutos antes, hora antes, había declarado juicio contra un altar. Ahora declararon juicio contra él. ¿Por qué? Porque lamentablemente se dejó persuadir. Mi hermano, cuando usted vaya a tomar alguna decisión en su vida, es necesario de que usted se meta con Dios, empiece a orar, busque la dirección de Dios, porque cuando el Señor le da dirección, mi hermano, la decisión que usted va a tomar va a permanecer y no va a ser como frustrada en el momento, no va a andar usted con inseguridad, porque déjeme decirle algo, cuando el Señor responde a nuestra vida y el Señor quiere en cierta manera que nosotros hagamos su voluntad, Él nos va a responder, mi hermano, y la respuesta de Dios nos va a traer, número uno, paz en nuestro corazón. Usted quizás no lo va a entender, pero si usted siente paz en su corazón y está tranquilo en el espíritu, hablándole,
es porque es la voluntad de Dios. Pero si usted toma una decisión y anda con inseguridad, anda titubeando, usted siente que no es así, mi hermano, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer que lo sabemos todo. Pero el Señor Jesucristo sí conoce los tiempos. Él conoce nuestro futuro. Él conoce hasta dónde vamos a llegar y qué ha de hacer con nosotros. Aleluya. Así que para finalizar, mi hermano, dice la palabra de Dios que este varón de Dios se dejó persuadir. Y lamentablemente Dios le había declarado que no iba a entrar en el sepulcro de sus padres. Entonces este varón de Dios, decepcionado, se montó en su asno y se fue. Dice que en el camino lo topó un león, el cual lo mató. Pero el león no se lo comió ni a él ni al asno, sino que lo mató porque la palabra de Dios se cumple. Y es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Aleluya. Es mejor ser guiado por la palabra de Dios que obedecer quizás a personas que no están conectados con el reino de los cielos. Por eso, como le vuelvo y le digo, aquí cumple un papel muy importante el discernimiento espiritual. Aleluya. Porque son tiempos peligrosos este último tiempo. Son tiempos en los cuales quizás aún hasta los escogidos, como dice, van a ser engañados, van a ser persuadidos. Pero qué bueno que todavía existen iglesias conservadoras como esta iglesia. Iglesias que no se dejan persuadir. Iglesias que todavía predican de la santidad de Dios. Iglesias que todavía predican que solo hay un solo Dios. Iglesias que predican de la unicidad de Dios. Aleluya. Y por eso nosotros debemos orar por nuestros pastores. Gloria al nombre de Jesús, porque ellos están puestos por Dios y velan por la iglesia como que los que han de dar cuenta, no quejándose, sino nosotros realmente siendo siervos obedientes, obedecer a Dios antes que a cualquier cosa. Aleluya. Lamentablemente, este varón de Dios se dejó persuadir y terminó perdiendo su vida por un león. Póngase de pie en esta hora, mi hermano. Nosotros debemos buscar la dirección de Dios. Jóvenes, nosotros en este tiempo debemos levantarnos en fe, consagrarnos a Dios para que el Señor nos guíe por senda de justicia, por amor de su nombre, para que el Señor nos guarde de la corriente de este mundo y de la inmundicia y de las tentaciones que son palpables día a día, que todos somos tentados. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay un Dios que nos va a cubrir con su sangre preciosa en esta hora. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios va a descender en esta hora, mi hermano? Oh, ¿cuántos creen que la gloria de Dios va a romper todo yugo de opresión en esta hora? Toda confusión. Oh, que el diablo ha querido venir susurrando. Toda duda que el diablo ha querido venir a tratar de desviarnos. Gloria al nombre de Jesús. Es el momento de que se levante usted en intercesión, en adoración genuina al Señor. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor en esta hora. Amado Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por el mensaje impartido, Señor, a tu congregación. Que esta palabra entre y haga efecto, Señor. Oh, Señor, que sea mejor obedecerte, Señor, que dejarnos persuadir por el mundo, Señor. Que es mejor vivir, Señor Jesucristo, agradándote a ti, Señor, antes que a los hombres, Jesús. Porque tú conoces lo más íntimo, Señor, de nuestros corazones, Jesús. Tú pesas los corazones, Señor. Oh, bendito Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Fortalece la fe de nuestros hermanos, Señor. Fortalece la fe, Señor, de cada uno de nosotros, de la juventud, Señor. Esta próxima generación, Señor, que va a seguir llevando tu palabra, Señor. Úngenos, Señor, con aceite fresco, Señor. Danos la doble porción de tu Espíritu, Señor. Oh, con la que vamos a poder resistir, Señor, y hacerle frente, oh, a las artimañas de Satanás.
Oh, aleluya, porque tu palabra dice que debemos velar y orar para que no entremos en tentación, porque nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Pero en Dios nosotros somos fuertes. Oh, nuestra fortaleza está en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba el nombre de Jesús, mi hermano. Oh, alaba el nombre de Jesús. Mientras damos inicio al segundo culto en esta hora.